Hola amigos, voy a explicar el efecto fotoeléctrico de una forma animada muy interesante que he podido encontrar y que quiero compartir con todos aquellos que tienen dificultad para entender este fenómeno. Para el efecto fotoeléctrico hay que tener un tubo de vacío, que es lo que tenemos acá. Este es un tubo de vacío. Tenemos que tener una placa metálica que puede ser sodio. Y estas placas están unidas, sus extremos, mira, a un amperímetro, que justamente es el que nos va a indicar el paso de corriente. Por acá vamos a lanzar fotones. Vamos así a lanzar fotones y vamos a ver cómo funciona esto. Los fotones que vamos a lanzar son de 300 nanómetros, o sea, estamos hablando de luz ultravioleta. Entonces, estos fotones de 300 nanómetros que tienen una energía bastante superior como para arrancar los electrones del sodio, vamos a ponerlos en acción y ver lo que ocurre. Voy a disparar los fotones y quiero que te des cuenta cómo los fotones al llegar van a arrancar electrones, ahí va de nuevo, mira, y esos electrones arrancados, al llegar al extremo, van a activar el amperímetro, nos van a indicar que hay un paso de corriente. Quiero que pongas tu atención aquí en el amperímetro, mira donde está el extremo de la regla. Voy a disparar los electrones, mira, y vamos a ver cómo esos electrones, al entrar en la placa, van a circular y van a hacer que el amperímetro marque un paso de corriente. Eh, Estos problemas se resuelven por la ecuación de Einstein. La energía del fotón, si es mayor que la función trabajo, entonces lo va a arrancar con una energía cinética que justamente es la que se calcula con la ecuación de Einstein, y finalmente se puede detectar esos electrones, porque ponte a pensar que esos electrones son muy pequeños, no se pueden ver. ¿Cómo es que entonces a principios del siglo XX pudieron ver esos electrones? Entonces lo vieron justamente con este circuito que es, desde mi punto de vista, creo que muy ingenioso cómo pueden ver los electrones circular. En realidad no lo ven, sino que lo pueden medir o lo pueden notar con la activación del amperímetro, ¿no? De este galvanómetro que nos permite el paso de corriente. Ahora, hay un concepto que siempre tiene bastante dificultad muchos estudiantes, el de entender el voltaje de frenado. ¿Qué pasa si ahora le pongo un voltaje más o menos así, mira, un voltaje? eh, este voltaje va a tener por este lado, mira, un polo positivo. Ahora este sodio va a estar cargado positivamente, esta placa, y negativamente la otra placa. El hecho de que esta placa esté cargada positivamente no significa que no tenga electrones, sino que obviamente tiene menos, pero cuando los fotones lleguen a los electrones que todavía están ahí, en algunos átomos van a arrancarle los electrones. Y vamos a ver, mira lo que pasa, vamos a repetir el proceso, fíjate bien. Entonces vienen los electrones, los fotones, arrancan los electrones y estos electrones se van desacelerando, date cuenta, mira, fíjate que respecto a la anterior, mira, se van como desacelerando. Y entonces este voltaje que se va a generar entre estas placas, ahora positiva la que está a mi izquierda y negativa la que está a la derecha, va a hacer que empiecen a disminuir su velocidad los electrones. Como empiezan a disminuir la velocidad de los electrones, entonces por eso se llama voltaje de frenado. ¿Qué pasaría si aquí voy a poner un voltaje un poquito mayor? Acá más o menos dice 2,1 voltio, más vamos a poner ahí 2,2 voltios y vamos a volver a repetir el proceso, mira. Los electrones salen, mira, y ahora se van frenando y con la justa logran llegar al otro extremo y se activa el paso de corriente porque el amperímetro nos está indicando. Vamos a ponerle un poquito más de voltaje, vamos a ponerle a ver 2,4 voltios. Vamos a repetir el proceso y miren lo que va a ocurrir. Los electrones empiezan a frenar y ahora no logran llegar a la placa y se regresan. El amperímetro ya no se activa, ya no marca paso de corriente, ha cesado en la llegada de electrones a la otra placa, porque este voltaje que hemos puesto de 2,4 está frenando a los electrones. Ese voltaje se llama voltaje de frenado. Le vamos a dar hasta 2,3, un poquito menos, a ver, 2,3. Vamos a repetir el proceso. Y mira lo que pasa, los electrones se van frenando, frenando y no llegan a la placa, se regresan. O sea, ese voltaje, digamos, más pequeño que ya impide el paso de los electrones a la otra placa, ese es el famoso voltaje de frenado. Vamos a darle 2,2, mira, aquí puedes ir probando.
para que vean, mira, ahí se frenan, se frenan, se frenan y logran llegar. O sea, 2.2 no es el voltaje frenado, porque ahí todavía logra llegar. Vamos a darle 2.3, ese sería el voltaje, mira. Ya no deja 2,3 que lleguen los electrones a la placa, se regresan y por eso se llama voltaje de frenado. Ese voltaje a partir del cual ya no hay llegada de electrones a la otra placa, ya no circula corriente en este circuito, este amperímetro ya nos indica que no está pasando corriente. Ese es el famoso voltaje de frenado y fue una técnica para poder medir, digamos, la energía cinética de los electrones en aquella época. Si tú utilizas 2.3 voltios para detener a un electrón, entonces la energía cinética de estos electrones debe ser 2,3 electronvoltios. Esa es la energía cinética, 2,3 electronvoltios. Hasta ahí llega. Y entonces es así como surge en aquellos años, principios del siglo XX, esa unidad electronvoltio, la cantidad de voltaje o el voltaje que se necesita para detener a los electrones. Espero que haya quedado entendido lo que es el voltaje de frenado. Chau, chau, chau.